Bienvenidos a este programa, realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Evangelio y vida. Muy buenos días, amigas y amigos, auditores. Comenzamos una nueva edición de Evangelio y Vida, programa que es realizado por el Departamento de Comunicación Social de nuestra Diócesis de Talca. Hola Margarita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Le vamos a contar a nuestros auditores, ¿cierto?, que hoy día iniciamos con mucho agrado un nuevo año radial, donde queremos dejarle muy bien informados de lo que sucede en nuestra querida diócesis. Esperamos que hayan tenido todos unos días de alegría y descanso. Así pues, Margarita, unas reponedoras vacaciones tuvimos. Qué bueno. Y vamos también a decirles que, bueno, ya todos están enterados que estamos en tiempo de Cuaresma, que es una instancia de reflexión y recogimiento que es como la antesala de Semana Santa y la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Este, por lo tanto, será el tema central en la primera parte del programa. Luego el Padre Luis Alarcón nos comentará a todos la buena nueva dominical, que es el conocido pasaje del Hijo Pródigo. Claro, además, como ya es tradicional, como les contábamos, en Evangelio y Vida, revisaremos todo lo que ha sucedido en nuestra querida diócesis. En este día en que el Santoral recuerda a Elcira, empezamos la edición 1152 de Evangelio y Vida. Bienvenidos. La Cuaresma. Al referirnos a este lapso, estamos hablando del tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia, en donde se nos pide oración, ayuno y penitencia. Todo esto con el objeto de prepararnos para la Pascua y resurrección de Cristo. Es aquí, Margarita, donde podemos reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de nuestro Señor. Es un periodo, Marcos, de 40 días, que comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor en Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. En la Cuaresma la Iglesia nos invita a vivir este tiempo como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con los demás. También nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que se acercan más al prójimo, que nos ayudan a ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, despertando así la base de nuestra propia solidaridad. En esta celebración son muy importantes los 40 días. ¿Y en qué se sustenta esto, Margarita? Por ejemplo, en que se encuentran presentes los fragmentos que están en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el retiro de 40 días que Jesús hizo en el desierto, o también el de Moisés durante el mismo periodo, entre otros. Claro, en un inicio la duración del tiempo de Cuaresma no era fija, se componía de un par de semanas, a veces más larga, otras no. Esto fue variando con el correr de los años y en el siglo IV esto se fijó en 40 días. Desde entonces no ha cambiado. Las prácticas tradicionales de este tiempo religioso, con el ayuno y la abstinencia, se remontan a este siglo IV. Los tiempos han cambiado, pues contrario a antaño, hoy las penitencias son cada vez menos rigurosas, sobre todo en nuestros países occidentales. Tampoco podemos dejar pasar a los fieles que recuerdan su llegada a ser cristianos completos por medio del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y hacen penitencia buscando una conversión cada vez más perfecta, por medio de la escucha más frecuente de la palabra de Dios. La liturgia nos impulsa a asumir nuestra parte en el proceso de conversión, al invitarnos a la práctica de las tradicionales obras penitenciales. Estas manifiestan un cambio de actitud en nuestra relación con Dios a través de la oración, con los demás a través de la limosna y con nosotros mismos a través del ayuno. De esta manera, queridos hermanos, también la Cuaresma es un momento estupendo para fomentar ese cariño particular por la confesión, viviéndola nosotros en primer lugar y dándola a conocer a muchas personas.
Como ya lo mencionamos, el tiempo de Cuaresma se inicia el miércoles de ceniza. Este se celebró el 10 de febrero con una Eucaristía en el Templo Catedral de Talca. La ceremonia estuvo presidida por Monseñor Horacio Valenzuela, donde inició así a este tiempo de reflexión y entrega. Durante su homilía, el obispo de la diócesis de Talca señaló que el protagonista principal de esta celebración es el Espíritu Santo y reflexionó en torno a nuestros deberes en Cuaresma. Muchas veces uno dice, ¿qué voy a hacer esta Cuaresma? ¿Qué cosa voy a corregir? ¿En qué cosa voy a crecer? ¿Qué dejo atrás? ¿Qué adquiero? Y la pregunta más verdadera debería ser, creo yo, ¿qué quiere el Señor hacer en mí en esta Cuaresma? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que a usted le hace falta. Perfectamente. Él sabe en qué tiene usted que crecer. De esta manera, el pastor hizo hincapié en esta idea en que Dios nos conoce en profundidad y agregó que Él nos quiere como un padre ama a sus hijos. El amor de una mamá por una guagüita es muy grande, pero es solo un reflejo del amor que Dios nos tiene. Entonces Dios sabe lo que nos hace falta, nos conoce perfectamente. Entonces este tiempo es para que nosotros, usted y yo, podamos dejar que el Señor haga esa transformación dentro de nosotros, que la haga. Asimismo, nuestro pastor recalcó que lo más importante de la Cuaresma es la oración, porque es en ella donde Dios nos envía su mensaje. La oración es la actividad principal, queridos hermanos, no solamente de la Cuaresma, de nuestra vida entera. Es la actividad principal, porque sin la oración no sabemos lo que el amor de Dios quiere hacer en nosotros. El amor de Dios quiere que perdone, quiere que sea justo, quiere que sea generoso. El amor de Dios quiere que digas la verdad. El amor de Dios quiere que hagas esto o aquello. Eso hace la oración. Monseñor Horacio Valenzuela expresó que se le debe pedir al Señor una gran obra para nuestra vida, una gran obra que permita hacer felices a otras personas. ¿Qué cosa puedo hacer, Señor, para que yo haga más felices a las personas que viven conmigo? Los que viven la vida conmigo. Esa es la pregunta. Entonces la oración, en la escucha de la palabra de Dios, Él nos va susurrando al corazón lo que cada uno puede hacer. El paso que cada uno puede dar, un paso a su medida, un paso necesario. Los fieles escucharon atentamente las palabras de nuestro obispo, quien comentó a su vez que la oración nos puede hacer mucho bien y fortalecernos, destacando la bondad de los ejercicios espirituales. Ser más fuertes de corazón, tener el corazón más fuerte, ser capaz de llevar adelante las empresas santas y nobles, sin echar el pie atrás. A veces se ponen las cosas difíciles y dejamos botado lo que estábamos haciendo. Nos faltó fortaleza interior en tantas cosas, en el deseo de ser justos con los demás, en el matrimonio mismo, en la relación familiar. Nuestro pastor insistió en que se debe ser fuerte interiormente para ser capaz de emprender empresas grandes y arduas, alegrar la vida de quienes conviven con nosotros. Obras de misericordia, no suspiros de misericordia, eso no sirve para nada. Obras, Dios lo sabe. Finalmente, Monseñor Horacio Valenzuela enfatizó en nuestra idea en las obras de misericordia, que no solo hagan su obra en el contacto con Dios, sino también en la vida de nuestro entorno. En esta primera edición de Evangelio y Vida, después de haber vuelto de vacaciones, hemos conversado con respecto al tema de la Cuaresma que estamos viviendo desde el miércoles de ceniza, ya del pasado 10 de febrero. Para profundizar en este aspecto hemos invitado al diácono Pedro Jofre Díaz, quien presta servicio en la parroquia San José de Pelarco. Don Pedro, buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Hola Marco, muy buenos días. Gracias por invitarme. Tratar de responder a lo que tú me preguntes. Don Pedro, siendo diácono, ¿cómo ve usted este tiempo de Cuaresma?
A ver, yo creo que la pregunta es bien puntual siendo diácono, pero es difícil separar el diácono del papá, del esposo, Sí. del abuelo, del vecino, del amigo. Claro. Entonces, lo primero que habría que decir que este tiempo de Cuaresma, como cualquier cristiano, lo vivo con alegría. Es un tiempo de esperanza, un tiempo de gracia, porque es una preparación a la Pascua, es el fundamento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Entonces, si tú me haces ser más puntual, digamos, como diácono, haciendo un esfuerzo más serio. Ya. Haciendo un esfuerzo más serio, ¿para qué? Para lo que nos invita la Iglesia, a intensificar la oración, a hacer un esfuerzo más grande en vivir la caridad y en tratar de poner en práctica el ayuno, hacer un esfuerzo más serio, ¿no es cierto? Y como diácono también acompañando, incentivando a mis comunidades, ¿no es cierto?, de la parroquia de Belarco, a que podamos en este tiempo ser más orantes y sobre todo en la caridad, que es un poco el quehacer del diácono, digamos, Sí. preocuparse de la caridad. Entonces, eso básicamente, ¿no es cierto?, un esfuerzo más serio. Pero yo creo que como tú, como yo, cualquier cristiano, estamos en un esfuerzo. Ahora, como diácono, es un esfuerzo más serio, que también humanamente a veces resulta. Esto tiene luces y sombras, ¿no? Sí. Porque somos humanos. Entonces, haciendo un esfuerzo para eso, intensificar diría yo, la oración, ponerle más empeño en la caridad y esforzarme para el ayuno. Uno de estos aspectos, como usted dice, es intensificar la oración. ¿Qué sentido tiene esto de intensificar la oración en este tiempo? A ver, yo creo que la oración es la que da la fuerza, ¿no es cierto?, para las otras dos cosas, Ya. para el ayuno y para la caridad. Entonces, intensificar la oración, diría yo, es para sensibilizar el corazón, para sensibilizar el oído, para escuchar más a Dios, para escucharlo más, ¿no es cierto?, para tener el corazón más dispuesto al cambio, para recibir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, para tratar de cambiar, o sea, para ir sabiendo la voluntad de Dios, en el fondo es eso, ¿no es cierto? Y aquí yo he tenido algunas experiencias muy particulares entre esta oración que muchas veces nos afanamos para que el Señor nos escuche y hablamos ininterrumpidamente. Pero yo creo que esto de intensificar la oración también va con el dejar un poco de tiempo para más bien escuchar al Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Para ir buscando su voluntad, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, este tiempo tan lindo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Por dónde ¿A qué tengo que visitar hoy día? ¿Cuál es el llamado que me hace para hoy día? Entonces, por eso que intensificar las oraciones e ir estando más en la sintonía fina, ya que estamos en la radio, en la sintonía fina, Sí. para poder saber lo que Dios espera de mí, lo que Dios quiere de nosotros, ¿no es cierto? Y ir buscando su voluntad, que en definitiva es lo único que vale la pena. Otro aspecto que es un puntal de la Cuaresma es esto que se nos habla tanto del ayuno o penitencia. ¿Cómo es posible entender esto en los tiempos actuales? ¿Cómo practicar, cómo entender el ayuno y la penitencia en nuestros días? Chuta que es complicado. A ver, yo diría que el ayuno lo podríamos mirar desde dos puntos de vista, por decir algo. Primero, el ayuno es privarse de cosas materiales. La gente generalmente va colocando el ayuno como privarse de alguna comida, alguna cosa. Pero yo creo que hay que privarse de cosas superfluas, privarse de algo que no es tan necesario, ¿no es cierto?, Sí. para ir en ayuda de los demás. O sea, ese es el sentido del ayuno. Privarse de comer para conservar la línea, ese es otro cuento. Privarse de dejar de tomar hoy día la bebida para esa platita de la bebida, ponerla a disposición del hermano, yo creo que tiene sentido el ayuno. O sea, es el ayuno, digo yo, de privarse de cosas. Pero también hay otro ayuno que incluso el Papa, el mensaje de Cuaresma, ¿no?, que no tan igual como lo digo yo, ¿no?, pero él decía que la capacidad de renuncia, ¿eh?, de renunciar a cosas que a nosotros nos cuesta, renunciar, ¿no es cierto?, al rencor. Ese es un ayuno, ¿eh? Renunciar al odio, renunciar al pelambre, renunciar al chisme. Entonces, yo creo que eso va fortaleciendo la libertad interior para poder estar más receptivo de lo que nos dice el Señor. Entonces, todas esas cosas, todas esas renuncias que me hacen mal en la vida, que estoy viviendo y que
y que no me hacen bien en mi vida de cristiano, ¿cierto? En mi vida de fe. Entonces, yo digo, ir renunciando el ayuno de eso, ¿no? Ahora yo digo puntualmente, ¿cómo lo podemos vivir hoy día? Cuando yo renuncio a mi comodidad en mi hogar y colaboro con las labores domésticas. Ahí estoy haciendo un ayuno que no es el ayuno acostumbrado, el de dejar de comer, pero estoy dejando mi comodidad, ¿no es cierto?, para ponerme al servicio de la esposa, de los hijos. labores de casa, claro. Entonces, y así como eso hay un montón. Cuando yo ayuno, o me privo del comentario nefasto de la persona, estoy ayudando, ¿no es cierto?, que en la comunidad haya más acogida, haya más amor, ¿no es cierto? Cuando yo ayuno a buscar todos tus defectos, ¿no es cierto? Voy colaborando, ¿no es cierto?, a hacer una comunidad más unida, una comunidad que nos amemos más, una comunidad que nos soportemos, soporte en el buen sentido de la palabra. Sí. Entonces, yo por ahí veo el ayuno. Cuesta, por ejemplo, dejar cosas. Pero uno ve en los supermercados, ¿no es cierto?, carros llenos de cosas que a lo mejor también, mirando lo primero, también hay cosas de más. Y podríamos dejar unas cositas y guardar eso, ¿no es cierto?, para compartir con el que tiene menos. Yo creo que ese es el sentido del ayuno. Y eso, poniendo bien, como tú dices, la pregunta, ¿cómo se entienden los tiempos actuales? ¿Cómo se entienden los tiempos actuales? ¿Cierto? El tiempo actual es eso, ¿cierto? Yo, dejando todo, fortaleciéndome interiormente para encontrarme con el Señor. Entonces voy dejando lo que me separa, voy dejando lo que me estorba en este caminar. Entonces, ese es el ayuno, junto con el otro. O sea, yo no descarto ni uno ni el otro, sino que se complementan. Dejar cosas y renunciar, ¿no es cierto?, renunciar a lo que me es nefasto, a lo que me daña, a lo que está de más. Don Pedro, una tercera acción que nos propone la Iglesia para el tiempo de Cuaresma es la caridad. ¿Qué le dice a usted esto? ¿Cómo estamos llamados a hacer concreto este gesto de ser generosos, de ser solidarios? Fíjate que aquí hay una cuestión bien. La caridad es mucho más que eso. ¿Ya? Dice, ¿cómo se define la caridad? El amor en cristiano se llama caridad. La caridad es el amor. El amor de Dios. Esa es la caridad. El amor que lleno de espíritu. Esa es la caridad. Entonces, ¿cómo vivir el amor? Dándose. Amar es darse. Entonces, si nosotros vemos la caridad desde ese punto de vista, es darme a los otros, ¿cierto? Ahora, en la Cuaresma generalmente se apunta, digamos, a la parte solidaria, a la parte del compartir, a la parte del desprendimiento. Entonces, bueno, si lo vamos por ahí, ¿no es cierto?, involucrarse, ¿no es cierto?, en la necesidad de los hermanos. Yo por ahí veo la caridad, ¿no es cierto?, en ese sentido. Porque si yo amo a mi hermano, tengo que involucrarme en sus problemas. Tengo que no pasar indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento o ante las carencias. Sí. Entonces la caridad, ¿cómo se vive? Yo creo que preocupándome de la carencia del hermano. Entonces yo creo que he reencachado eso porque cuando se habla de la solidaridad y de las cosas que nos sobran, y yo creo que San Alberto decía, hay que dar hasta que duela, ¿no es cierto? A mí hay un evangelio que siempre me ha llamado mucho la atención, Cuando el Señor Jesús estaba frente a la alcancía del templo, veía como la gente echaba las monedas. Entonces cuando vio la viuda, echó poquitos, todos los demás pusieron lo que sobraba, y ella le echó lo que tenía para vivir. A tal punto, esa es la caridad, ¿no es cierto? Yo mañana voy a vivir porque el Señor me lo permite. Lo que tenía para vivir ya se lo entregué a los que tienen menos que yo. Entonces la caridad por ahí. Ahora, para no elevarnos tanto, ¿no es cierto?, en nuestra Santa Madre Iglesia tenemos la campaña de la alcancía. De la Cuaresma Fraternidad. De la Cuaresma Fraternidad. Que un poco por ahí va, digamos, el sentido de la caridad. Entonces, que la cajita, y aquí con la cajita hay una cuestión que uno la ve, y también, ¿por qué no decirlo? Cae en lo mismo, ¿cierto? El último día, cuando ya hay que llevarla, llama unas pocas monedas sueltas del bolsillo para tranquilizar la conciencia. Pero de verdad que no es el fruto. No es el fruto ni del ayuno, ni es el fruto de la constancia, ni de la preocupación de los hermanos, sino que es más bien cómo va a llegar con la cajita vacía. Y le echamos unas moneditas para tranquilizar la conciencia. Entonces, yo diría que vivir en la caridad desde el punto de vista solidario es eso. Día a día preocupando, hoy día no vamos a tomar la bebida, ¿para qué vamos a tomar la bebida al almuerzo? Oye, los 1.000 pesos de la bebida, echemos la cancilla. En la caja. Claro, y para otra persona no va a hacer bebida, va a hacer pan, o va a hacer otras cosas más necesarias. Entonces yo creo que por ahí va el asunto de la caridad, así como está enfocado. Pero como digo, la caridad
es mucho más. La caridad es estar pendiente de todo y cada una de las cosas que le pasa al hermano. La caridad es el amor. Y el amor, insisto, es darse, no es dar, es darse. Estamos conversando en esta mañana con el diácono Pedro Jofré, quien es diácono en la parroquia San José de Pelarco. Ahora, ¿por qué la Cuaresma se nos presenta también como un tiempo propicio para la conversión? Este llamado tan profundo que hace constantemente la Iglesia. Un tiempo propicio para la conversión. Yo creo que esto parte el miércoles de ceniza. ¿Ya? El miércoles de ceniza, ¿no es cierto?, junto con el signo de que toman la ceniza en la frente, te dice, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, si bien es cierto, para el cristiano, sea diácono, sea un laico común y corriente, ¿no es cierto?, con buena, la conversión es un trabajo de todos los días. La conversión no es una cosa de un día sí, otro día no, es un proceso, es un caminar. Entonces, yo digo, el hincapié se hace en la Cuaresma, porque un poco es en estos 40 días caminando con el Señor Jesús, ¿no es cierto?, a su Pascua, ¿no es cierto? Entonces, ir muriendo al hombre viejo, ir muriendo a todo lo que nos separa de Dios. Entonces, por eso la conversión, ir cambiando la mente, cambiando el corazón, para ir siendo un hombre nuevo, cosa que el día de Pascua, resurrección, junto con la resurrección del Señor, San Pablo también nos diga a nosotros, ha muerto el hombre viejo, ha nacido el hombre nuevo, no revestido el hombre nuevo. Entonces, ese yo creo que es el sentido de la conversión más profundo. Pero insisto, la conversión no solamente de Cuaresma, atraviesa, transversal por todo el año litúrgico y por todos los días de la vida, ¿no es cierto? Sí. Todos los días puedo convertir un poquito más. Yo digo, en esta cosa la conversión es descentralizarse de uno para centralizarse en Dios. Vivimos tan centralizados en nosotros mismos. Entonces, la conversión es eso, salir de su centralidad para centralizarme en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ir buscando el Evangelio, que lo dice el Señor Jesús, y eso ir convirtiéndose de a poquito, ¿no es cierto? Ir cambiando mi manera de actuar, mis gestos, mis actitudes. Entonces, y especialmente, como digo, en la Cuaresma, porque en este proceso de los 40 días, ¿no es cierto?, va a ir muriendo al hombre viejo y nacer con mucho gozo y con mucha fuerza el día de Pascua de Resurrección. Ahora, don Pedro, ¿qué vinculación podemos hacer entre este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo y la celebración del Año de la Misericordia, al cual nos ha invitado el Papa Francisco estos últimos meses para vivir durante todo este año? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, el amor de Dios, la misericordia es tan grande. Yo creo que esta cuestión a mí realmente me llena de gozo, esto de la carta del Santo Padre, ¿no es cierto? Sí. Sean misericordiosos como mi Padre misericordioso. Es un llamado a la misericordia. Yo diría que en este tiempo de Cuaresma lo enfocaría en dos direcciones. Fíjate que hay un mandamiento de la Iglesia que dice confesarse a lo menos una vez al año por la Cuaresma. Y fíjate que el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, es donde experimentamos, vivenciamos con mayor fuerza, con mayor claridad esta gracia de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que esa es la invitación por la Cuaresma, ¿no es cierto?, a vivir, ¿no es cierto?, el sacramento de la reconciliación. Y esto, tú te acuerdas de la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve el hijo y el padre, ¿no es cierto?, sale contento, se le tira los brazos y lo besa. Este domingo. Y claro, lo besa y lo besa y lo acoge, ¿no es cierto? Sí. Y le devuelve la dignidad. Esa es la misericordia de Dios, del Dios que nos está esperando, que todos regresemos, y después hace fiesta. Dios quiere hacer fiesta con cada uno. Yo creo que ese sería un aspecto, ¿sí? Porque en la medida, de que hay una cosa bien importante, en la medida que nosotros experimentamos la misericordia de Dios, que nos damos cuenta de esta gracia que Dios nos concede, podemos ser misericordiosos con los demás. Cuando nosotros nos sentimos perdonados, amados por este Dios, después de haber metido, ¿no es cierto?, las patitas, ¿eh? Entonces, ¿cómo no ser misericordioso con el hermano? ¿No es cierto?, cuando este Padre Dios es tan misericordioso conmigo. Y la segunda, ahorita diría yo, en Cuaresma, es que tiene que ver mucho con la caridad y con el tiempo del año, es practicar las obras de la misericordia. Fíjate, la obra de misericordia dice dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, sí, acompañar al enfermo, acoger al forastero, visitar los presos. Entonces yo diría que como tú lo dijiste, este es el año de la misericordia y atraviesa transversalmente todos los tiempos litúrgicos. Pero yo diría que si hubiera, tal como tú me preguntas, tuviera que destacar dos cosas, a mí se me ocurre efectivamente eso, el sacramento de la reconciliación, misericordia pura, ¿cierto? Y tratar de practicar las obras de misericordia. De ahí estamos, ¿cierto?, también
acogiendo esto de la caridad y del ayuno. Se complementa todo esto. Sería como el resumen de todo lo que hemos conversado. Qué bien. Don Pedro, le agradecemos su tiempo, su disposición para haber conversado con nosotros con respecto a este hermoso tiempo de la Cuaresma que estamos viviendo como iglesia, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Marco, y espero que pueda servir para algo este comentario. En todo caso, yo lo hago con mucho gusto. Quiero mucho a mi Santa Madre Iglesia, y lo que sea, poner granito de arena, lo que venga. Ojalá que tengamos sintonía. Que tenga un buen domingo. Nos vemos. Para este año, el Papa Francisco invitó a que la Cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. En efecto, muchos de los retos diarios nos invitan a volver el corazón hacia la palabra de Dios para ser capaces de ser auténticos testigos de la misericordia en una sociedad que hoy también necesita palpar el amor de Dios. Además, el Santo Padre señala que la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros. De esta manera se nos invita también en Cuaresma a vivir este tiempo de misericordia, contagiándola y viviéndola con acción y perspectiva pascual, viendo en el rostro de cada hermano el de Cristo crucificado. La Cuaresma con acción es una invitación hacia la Iglesia de la Misericordia, de la escucha, de la palabra, de la reconciliación, comunidad fraterna que actúa y que sale al encuentro del hermano, artífice de la misericordia divina. Estamos presentando Evangelio y Vida, programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Escuchemos a continuación el Evangelio de este domingo. Anunciamos la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera licenciosa. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región el hambre y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó:
Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Le dejamos ahora con la reflexión del Padre Luis Alarcón Escárate. Muy buenos días. Siempre hemos escuchado el título de esta parábola como del hijo pródigo. Y de hecho, al revisar el diccionario, se nos dice que pródigo es aquel que gasta dinero de manera irreflexiva, insensata y sin necesidad, demasiado derrochador. Pero se define a la vez como aquel que es dadivoso, que da con generosidad y da a los demás todo lo que tiene. Por esa razón también podría llamarse del Padre pródigo. En este año de la misericordia hemos puesto el acento en mirar el rostro del Padre. En casi todas las reflexiones dominicales podemos descubrir la imagen de Dios que Jesús nos presenta. Y todas las explicaciones de Jesús nos llevan a alguien que ama profundamente y que da todo por aquellos que ama. Lo importante para quienes intentamos vivir la enseñanza de Jesús es tener una vida que haga presente ese rostro de quien nos ama desde siempre. Recuerdo que el libro de Víctor Hugo, Los Miserables, nos presentaba la historia de un hombre que, debido a la pobreza y de las injusticias de la sociedad, tuvo que robar un pan para saciar el hambre de su familia y producto de eso lo condenan a una dura pena en la cárcel. Huye y lo atrapan. Y cada vez le aumentan los años que debe cumplir por un simple robo de un pan. Al final escapa, pero el jefe de la cárcel lo perseguirá hasta el final de su vida. Lo hace por una obcecada comprensión de la ley que le impide tener un corazón comprensivo ante una situación que se ha dado en un momento de la historia. No es que se justifique el delito, pero que se producirá un crecimiento en la medida en que impere la humanidad. El padre pródigo comprende que ante el pecado lo que debe prevalecer es el amor, no el simple castigo, ya que lo vivido ha sido su condena. Es por eso que lo vemos atento a pesar del tiempo transcurrido, en la espera de su hijo que al volver se apura a recibirlo y a vestirlo, a devolverle la confianza y a hacer fiesta porque el hijo ha vuelto a la vida. Lo que había padecido antes era no vida, era no alegría, no fiesta. Es lo que muchos padecemos en el crecimiento humano y espiritual. Seguramente todos hemos creído que para ser libres debemos hacer lo que queremos, pero al andar nos damos cuenta que lo mejor era estar al lado de tu Padre que te quiere, que está a tu lado para acompañarte a crecer de manera autónoma, no para hacerte sombra. El hijo mayor es aquel que está muy apegado a la ley y que no entiende la acogida del Padre. Hay mucha gente en el mundo que cree que el castigo es lo que cambia, pero la experiencia nos demuestra que eso al final trae mayor resentimiento y deseos de venganza que nunca terminan bien. Esta palabra del hijo o el padre pródigo es la invitación a que cada uno de nosotros podamos reconocer por una parte que muchas veces nos hemos ido detrás de ideales o de búsquedas que no eran las mejores, y que es un camino recorrido por la mayoría de los hombres y mujeres del mundo. Y es la invitación a reconocer que en la vuelta a casa, a las raíces, a la ternura y al amor, ahí está nuestra vocación. La alegría de los hijos es junto a sus padres, que siempre esperan y buscan lo mejor para aquellos que aman. Finalmente es bueno saber que en la iglesia están los que necesitan a Dios, no los santos o los sanos, dirá Jesús. Por eso es bueno alegrarse o pararse a recibir a aquellos que vuelven a la comunidad de la iglesia o de la vida familiar después de haber estado enojados por mucho tiempo o por tener algún sentimiento negativo o de duda de fe. Porque allí nos apoyamos, nos ayudamos a superar las dificultades de relaciones fraternas, adicciones, violencias, etc.
La vida eclesial no puede ser un lugar de gente aséptica o libre de todo pecado, sino que es la comunidad de aquellos hijos pródigos que han debido volver al amor de su Padre, que estaba con los brazos abiertos. Que tengan un buen domingo. Estamos presentando Evangelio y Vida, programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca, para que en todo nuestra iglesia sea misionera. Los invitamos a revisar las noticias en Evangelio y Vida. En Evangelio y Vida comenzamos la revisión de noticias de nuestra iglesia. Adultos mayores son los protagonistas de campaña de Cuaresma de Fraternidad. Estamos en pleno tiempo de Cuaresma, periodo de reflexión y preparación a lo que será la Semana Santa, lapso en el cual también se desarrolla la campaña de Cuaresma de Fraternidad, la cual en esta oportunidad toma un sentido diferente al que tuvo los 3 años anteriores. Claro que sí. El dinero que se recaudó entre los años 2003 y 2015 fue en directa ayuda de los niños y niñas vulnerables del país. Así es. Y a partir de este año y hasta el 2018, seremos los adultos mayores quienes se verán beneficiados de esta campaña bajo el lema Tu aporte y mi experiencia valen. De esta manera la Iglesia invita a los chilenos a vivir la solidaridad durante los 40 días que dura la Cuaresma, reconociendo además el valor de los adultos mayores del país como transmisores de la experiencia y sabiduría, como constructores activos de nuestra sociedad. Lo recolectado, Marco, permitirá financiar proyectos a lo largo del territorio nacional, focalizados en estas personas y orientados a mejorar sus condiciones de vida, promoviendo su participación e incidencia en instancias que contribuyan a envejecer con dignidad. Las cajitas de Cuaresma de Fraternidad se encuentran en las parroquias dispuestas a recibir sus colaboraciones. Las pueden retirar ahí también en los equipos de solidaridad, seguramente de pastoral social, así que a cada capilla, a cada parroquia se pueden dirigir. Hay que recordar que la campaña finaliza el próximo 20 de marzo. Sí, en nuestra capilla ya se terminaron ya. Miren. Esperemos que lleguen llenitas. Así esperamos. Sí. Cambio de párroco en Parroquia Jesús de Nazaret de Curicó. Hoy la Parroquia Jesús de Nazaret de Curicó vivirá un momento especial, pues en una emotiva ceremonia eucarística que se llevará a cabo al mediodía en aquel templo, se concretará el cambio de párroco de dicha comunidad. Desde febrero del año 2010, el padre Tulio Pastorelli, perteneciente a la Orden de los Hermanos Franciscanos Conventuales, se hacía cargo de la parroquia y a partir de ahora se ocupará de la pastoral vocacional de la Orden a la que pertenece en Chile, aunque seguirá como superior de la comunidad. En su lugar asumirá el padre Emilian Dumea, religioso de la misma orden, el cual llega con mucho entusiasmo a hacerse cargo de sus nuevas labores parroquiales en un entorno que para él ya es conocido. El padre Emilian nació en la localidad de Bacua, Rumania, el 27 de enero de 1978. Ha hecho la profesión perpetua el 24 de julio del 2004 y fue ordenado sacerdote el 26 de junio del 2006. En noviembre del 2013 llega a Curicó para colaborar como vicario parroquial de la Parroquia Jesús de Nazaret. Hay que decir también, Margarita, que se incorpora a la comunidad de hermanos franciscanos conventuales de Curicó el padre Clement Talín, también de origen rumano. Mira, estamos bien internacionales. Sí. Tierra Escogida se llama el santuario de Chenstan, que inaugurará en Talca. La inauguración del santuario ubicado camino a San Clemente, específicamente en el kilómetro 4,5, sector La Obra, es sin duda uno de los hitos más importantes para la comunidad de Schenstadt que ha tenido en su historia dentro de la ciudad de Talca. Dicha actividad se materializará con una ceremonia a realizarse el 19 de marzo a las 12:30 horas, la cual será presidida por Monseñor Horacio Valenzuela Barca y que contará con la presencia de delegaciones del movimiento apostólico provenientes prácticamente de todo el país. Esto dio a conocer Carlos Mantoya, quien es encargado de pastoral del movimiento de Schenstadt en Talca. El santuario ya está listo, está
toda la etapa de construcción terminada, toda la implementación de todo lo que va el altar, lo que va dentro del santuario está listo. O sea, ya estamos nosotros preparados para poder empezar a pensar en recibir y cómo va a ser ese día, el gran día. El santuario de Shenstán, que abre sus puertas, se llama Tierra Escogida y está consagrado a la Virgen. Se espera que sea un lugar de oración y reflexión, encuentro para todos, sin distinción, donde quienes acudan puedan sentirse más hermanos. Yo creo que, sin duda, en Chile vivimos alguna suerte de crisis de desconfianza, y yo creo que hoy día para todos los ciudadanos y para nosotros los católicos poner nuestra confianza en Cristo y en la Santísima Virgen es muy importante. Tierra Escogida cuenta con el santuario, que es pequeño y adaptado para unas 20 personas. También está la capilla, que tiene capacidad para aproximadamente 300 personas, donde se hace misa el día 18 de cada mes, además de los sábados y una adoración al Santísimo los días jueves. Cada mañana del lunes se rezará además el rosario. También se da la opción a realizar matrimonios y talleres en las instalaciones. Este santuario de Shenstán está abierto a toda la comunidad Margarita. En los próximos programas le daremos a conocer los teléfonos en los cuales se puede solicitar y reservar hora para ocupar las instalaciones del santuario. Claro, me parece muy bien. Pero desde ya están todos invitados a esta bendición del santuario el 19 de marzo a las 12:30 horas. Santuario de San Sebastián recibirá nuevamente a sus fieles este 20 de marzo. Otra vez la figura de San Sebastián será el centro del fervor y devoción de miles de personas en la diócesis de Talca, las cuales se congregarán en el santuario, ubicado en la ribera poniente del río Claro, este 20 de marzo. Tal como ocurrió en el mes de enero, se realizará una serie de actividades en torno a San Sebastián, trasladando la imagen desde la gruta hasta el campo de oración el 19 de marzo, como una antesala a la jornada de Eucaristía que comenzarán a partir de las 7 de la mañana, realizándose la última a las 20 horas. El encargado del santuario de San Sebastián, Fernando Santelices Céspedes, explicó que esta celebración se realiza en 2 ocasiones, centrándose en el tiempo del que disponen los feligreses para asistir al lugar de oración. En enero viene la gente de la ciudad y en marzo la del campo, atendiendo esto a que ellos en verano se encuentran atareados con las labores de la siembra y cosecha. Entonces, en marzo los campesinos están en mejores condiciones de poder cumplir sus mantas. Entonces, por eso hay una segunda oportunidad, que es el 20 de marzo, en que están masivos. Por eso se ha dicho que el 20 de enero es más de la gente de la ciudad y el 20 de marzo es más de la gente del campo. Porque yo, de verdad, en las dos oportunidades encuentro gente de ambas partes, del campo y de la ciudad. Muchas de las personas que asisten a esta celebración lo hacen en busca del sacramento del perdón, agregó Fernando Santelices. Entonces es importante para nosotros que haya siempre 2, 3 sacerdotes que estén escuchando y atendiendo a los peregrinos que vienen para recibir. Entonces ese es un trabajo de los más importantes, conseguir sacerdotes para las confesiones, para las Eucaristías. También conseguir coros que animen con el canto, para que la celebración sea más hermosa, sea más bonita, en honor a Dios y en honor a San Sebastián. La celebración comienza el sábado 19 de marzo a las 20 horas con la procesión que traslada al santo desde la gruta al campo de oración. Posteriormente habrá una Eucaristía. Tras esto y durante todo el domingo 20 de marzo habrá espacio para oraciones y confesiones. Todo esto finalizará por la noche, cuando luego de la última celebración eucarística la imagen de San Sebastián sea devuelta a su gruta. Los horarios de las misas que se realizarán el domingo 20 de marzo son los siguientes: a las 7, 8, 10, 12, 13:30, 16, 17, 18:45 y 20 horas. Misión Alégrate cumplió el objetivo de unificar a la juventud diocesana. Todo esto en el marco de un trabajo en conjunto que no solo se centró en la evangelización, sino también en el conocer y empatizar con la realidad de las personas que recibieron a estos misioneros, tanto en el campo como en la ciudad. Sin duda, Marco, el verano que ya concluye en nuestra diócesis estuvo marcado por la realización de esta Misión Alégrate, iniciativa de la Vicaría de la Pastoral Juvenil,
de esta sede eclesiástica que buscó unificar las misiones parroquiales que año a año se realizaban en temporada estival, tanto en sectores urbanos como rurales. Claudio Morales es el coordinador de la misión Alégrate y señaló que lo vivido fue bastante positivo, pues todos se transformaron en una sola iglesia. Entre las experiencias que recuerdan con mucho cariño está el paso de los misioneros por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, lugar en donde sintieron más cerca que nunca la presencia de Cristo. Que esa fue la misión que más me marcó por el hecho de conocer una realidad que está muy lejana a nosotros, que es como una realidad que la sociedad omite que existe. Y ahí fue un lugar para mí en el que yo pude encontrarme muy de cerca con Jesús, de una forma en la que no lo había podido hacer antes. Entonces esa experiencia para mí fue alegría, y a través de esa misión pudimos también llevar la alegría a lo interno a través del encuentro con Jesús, que era el gran objetivo de esta misión. Por eso también se llamaba Alégrate, por el hecho de la alegría que nos da el encuentro con Jesús. Fueron grandes momentos y oportunidades de encontrarse con el Señor a través de las personas que más lo necesitan. Ante esto, Claudio Morales hace un balance positivo, aunque señala que aún falta la realización de la reunión de evaluación, donde se analizará lo obtenido y también se estudiará la nueva misión Alégrate para el año 2017. Las evaluaciones y opiniones que he comentado, que he escuchado, han sido en cuanto a sugerencias para poder mejorar este material. Por ejemplo, no sé, va a ser la liturgia un poco más cercana a los jóvenes, con algo más comprensible para ellos. Por ejemplo, habíamos propuesto dentro del manual rezar la liturgia de las horas, por ejemplo, pero que no fue muy útil para los chiquillos. Desarrollar un poco más diversos temas de la formación que les dimos a los chiquillos, que fueran también más cercanos que fueran también aplicables para la gente de las comunidades, para las personas que asistían a los talleres de los adultos, por ejemplo, temas que también sirvan para ellos, no solo para la misión interna. Claudio asegura que esta misión les ha dejado como legado la alegría de haber vivido cada uno de sus momentos, pero también una reflexión cuya base es la inquietud por llevar a cabo cosas a futuro, pues la Iglesia necesita más misioneros, no solo jóvenes, sino que también adultos. Fueron las noticias en Evangelio y Vida. Ya estamos comenzando a despedirnos, Margarita, de esta edición 1152 de Evangelio y Vida. Tenemos también que despedirnos, pero con muchos saludos. Tenemos muchos sacerdotes que están celebrando sus años sacerdotales, como por ejemplo el padre Germán Araya, Víctor Rojas, Sergio Cerecera, este último párroco de la parroquia San José de Curicó, que el 5 de marzo ellos celebraron 22 años de vida sacerdotal. También saludamos al padre César Carbullanca, quien acompaña a algunas comunidades de la zona costa. Él cumplirá 24 años de ministerio sacerdotal el 7 de marzo. Y el querido padre Carlos Letelier, párroco de Curepto y vicario de la educación, el 9 de marzo cumple 20 años de vida sacerdotal. Muchas felicidades para todos ellos. Y también tenemos un aviso con respecto a una situación lamentable que pasó durante esta semana, Margarita. Hubo un gran incendio en la población José Miguel Carrera, ahí en el sector norte de Talca. Así es, sí. Y sí, la gente damnificada quedó con lo opuesto. Sí, fueron 10 viviendas que se consumieron. Que fueron consumidas por el fuego. Y la gente que quiera colaborar, hay que decir que lo principal que piden ellos es utensilios de casa. ¿Cierto? Vajilla en general, ¿cierto? Claro, o sea, también cosas de aseo, sí, como toallas, cepillos de dientes, pasta de dientes. Y toda esta ayuda se puede canalizar a través de la parroquia San Luis Gonzaga. Sí, ellos están recaudando toda esta... Sí, ellos están recibiendo toda esta ayuda, sí, para las personas que fueron damnificadas por este siniestro. Sí, así que le damos esa tarea, que puede usted colaborar en lo que pueda. Todo ayuda. Sí.
Ya pues, Margarita, nos vamos de esta edición en que nos hemos reencontrado después de las vacaciones, Sí. y volveremos el próximo domingo 13 de marzo. Si Dios quiere. Hasta entonces, queridos amigos, que tengan una excelente semana, especialmente los jóvenes que ya han iniciado su año escolar, ¿cierto? Y sus papás que están en los trabajos respectivos. A través de esta emisora hemos presentado Evangelio y Vida. Locución: Margarita Martínez Leiva y Marco Matus Hernández. Sala Máster: Mauricio Gallegos Rojas. Edición: Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Evangelio y Vida.